asuntos que en los últimos días estuve reflexionando es sobre cómo somos los peruanos. Lo que algunos llaman la idiosincrasia, la manera de ser de una colectividad, de un pueblo, que tiene mucho que ver con la psicología social, como llaman algunos, pero que esta se va construyendo históricamente a través de diversos procesos, influencias sociales, influencias de todo tipo que se van dando en el desarrollo de una colectividad. Y cuando uno se pregunta cómo somos realmente los peruanos, surgen inmediatamente muchas respuestas. Algunos, por ejemplo, cuando te preguntan cómo es el peruano, tiendes a resaltar los elementos negativos. El peruano es chismoso, el peruano es envidioso, el peruano es maletero. Escuchaba esa respuesta también en muchas personas cuando se les formula esa pregunta. En cambio, cuando uno pregunta el cómo somos los peruanos, entonces tendemos a resaltar elementos positivos, ¿no? Como por ejemplo el ser perseverantes, el esfuerzo como parte de nuestra cultura, en fin. Creo que en toda cultura, como lo he dicho en otra oportunidad, siempre hay elementos positivos y elementos negativos que se presentan en el comportamiento social. Eso es parte de toda comunidad, de toda sociedad. Siempre tiende a darse esto. En el caso de nosotros los peruanos, es un poco más complejo poder explicar el cómo somos los peruanos, cómo es la idiosincrasia del peruano. Por una cuestión fundamental, somos una sociedad con una diversidad cultural y eso lo hace más complejo. Lo hace más complejo porque no es fácil poder ubicar con las mismas características al poblador al poblador citadino de las ciudades, llámese Lima metropolitana, las ciudades más grandes, que el poblador de una pequeña urbe, una pequeña ciudad de la costa, que el poblador de las zonas andinas o el poblador amazónico, el poblador de la zona del campo o del puerto, tienden a tener características diversas, dadas los contextos sociales mismos y los elementos diversos de la cultura que se van construyendo en cada uno de ellos. Eso hace complejo el poder explicar el cómo somos los peruanos de manera uniforme o hacer una clasificación precisa de los elementos que tenemos nosotros. Sin embargo, yo quisiera que me permitan ustedes recoger algunos elementos sustanciales de cómo somos los peruanos. Dije eso al empezar esta exposición, que la idiosincrasia del peruano se construye a través de la historia. Y entonces nuestros antepasados dejaron algunos elementos que todavía hoy nosotros tenemos presente en nuestra cultura, nuestra forma de ser como peruanos. La perseverancia, por ejemplo, es un elemento idiosincrático que nos viene desde el pasado. Esto es propio de nuestra cultura aborigen. De ahí que incluso hasta hoy se hable pues del cholo terco, ¿no? La terquedad entendida como perseverancia, como esfuerzo para salir adelante. Y eso es típico de nosotros los peruanos. Mientras más carencias tenemos, más esfuerzo mostramos por superar estas carencias. Entonces es un elemento positivo como parte de nuestra idiosincrasia y que hasta hoy se conserva. Por eso que justamente vemos ejemplos exitosos de emprendimientos, ¿no? Gente migrante, muchos de ellos con origen andino, y sin embargo han salido adelante en contextos citadinos, en la ciudad, en base al esfuerzo, a la perseverancia. El joven migrante que viene de provincia y se hace de un nombre en la ciudad a través de los estudios profesionales, el esfuerzo que muestra día a día. Entonces, parte de la idiosincrasia del peruano. Alguien dijo alguna vez que el peruano no se muere de hambre. Y es que el peruano tiene ese carácter inventivo, ¿no? De saber desarrollar la creatividad frente a circunstancias adversas, pero en base a la perseverancia, en base al esfuerzo. Parte también de esta cultura migrante andina que nos viene de raíces históricas, tiene que ver también con que los peruanos, como parte de nuestra idiosincrasia, conservamos mucho el sentido de pertenencia al lugar del cual hemos surgido. ¿Mm? También el sentido del paisanaje que me liga a esa tierra, el amor a lo nuestro, el sentido del compadrazgo, del parentesco. Por eso que muchas veces, vuelvo a repetir el caso de los emprendedores, muestra esa actitud de apoyo al amigo, al primo, a la familia, al vecino,
que llegó a la ciudad y también quiere triunfar en ella, ¿no? Entonces, eso es parte positiva de nuestra idiosincrasia. Algunos sostienen que cuando llegan los españoles y nos invaden, también se fueron construyendo otros elementos idiosincráticos, ¿no? Yo en una oportunidad hablé ya de la guachafería y ahí nos dejaron algunos elementos, bueno, pero al margen de ese comportamiento imitativo, lo guachafo, que también se convierte hoy en un elemento idiosincrático de nosotros los peruanos, creer erróneamente que todo lo foráneo es superior y que imitar lo foráneo nos hace ser superior a los demás, eso también se ha ido construyendo a través de la historia. Y es un elemento desgraciadamente negativo porque tiende a limitar nuestra identidad, no darle el valor que se merece nuestra identidad. Cuando llega el español, se fue construyendo en nosotros como elemento idiosincrático también la desconfianza, porque justamente muchos de nuestros hermanos indígenas daban información a los españoles. Y entonces empezamos a sentir desconfianza hasta nuestros propios hermanos. Y por eso que hasta hoy cultivamos ese elemento pues de nuestra cultura, la desconfianza. No hay que confiar en nadie, ser confiado no nos sirve. Y transmitimos eso, ese comportamiento de generación en generación. Entonces eso se ha ido construyendo, pero cuando llegan también alguna población como los africanos, como los chinos, que llegan en condiciones de esclavos o de semi-esclavos al Perú, también se fue construyendo otro elemento idiosincrático, ¿no? Por ejemplo, con los africanos se va construyendo el sentido de, digamos, de inferioridad de esta población, justamente porque vivían en sentido, o en una, vivían como esclavos. Entonces se sentían inferiores a los demás, sobre todo al blanco español, explotador, ¿no? Y entonces el sentido de inferioridad también fue quedando en nosotros, como un elemento idiosincrático negativo que hasta hoy nos cuesta superar. Nos cuesta superar porque simplemente tendemos a mirar lo nuestro siempre con un sentido de que todo lo que es nuestro es inferior a lo foráneo. Entonces lo que llamamos a veces los sociólogos el etnocentrismo invertido, ¿no? ¿No? Mirar hacia abajo como inferior y empezamos a menospreciar lo nuestro, no darle el valor adecuado a lo nuestro. Todas las cosas que vienen de afuera es lo moderno, es lo superior y lo nuestro no sirve. ¿Mm? Si lo dice un extranjero, es válido. Si lo dice un peruano, no tiene validez, ¿no? Entonces empezamos a mirar de esa manera la realidad. Cuando llegan aquí al Perú también a una población, sobre todo de origen italiano, de origen europeo, que habían logrado un mayor avance en el mundo eh, de esa época, nos traen también otros elementos, como por ejemplo, básicamente esta población italiana, de alguna manera, nos trae también pues ese sentido de libertad, ese sentido del progreso. Y eso se va construyendo en nosotros. El hecho de sentirnos libres para avanzar, de querer progresar en el sentido de la modernidad y no quedarnos rezagados en la historia. Hay elementos positivos que nos van trayendo, ¿no? Como también alguna población japonesa que llega al Perú y nos da algunos elementos idiosincráticos como por ejemplo el orden, ¿no? El trabajo. Y nos va creando ese tipo de elementos en nosotros. Entonces, hay diversos elementos idiosincráticos que se van construyendo a través de la historia, ¿no? Los diversos procesos históricos nos van dejando elementos como parte de nuestra cultura. Jorge Yamamoto, un investigador, él cree que de manera muy general y haciendo un esfuerzo enorme por clasificar a los peruanos, dada la diversidad cultural, como ya le hemos dicho, él cree que la idiosincrasia en el Perú puede clasificarse en dos grandes grupos, ¿no? El peruano respetuoso y el peruano desubicado. O sea, es un esfuerzo enorme por tratar de ubicarnos ahí. El peruano respetuoso porque hay un conjunto de peruanos que respetamos las reglas, respetamos al vecino, respetamos a nuestros compatriotas, y el peruano desubicado, aquel que cree que debe siempre estar por encima de lo normalmente establecido, aquel que no respeta la cola para poder asistir a o ingresar a un evento, en fin, ¿no? O sea, hay desubicados por todos lados. El peruano respetuoso, de acuerdo a esta clasificación, no tiene nada que ver con los estudios que una persona pueda tener, porque puede haber peruanos con muchos estudios, pero son desubicados tremendamente en las relaciones de carácter social. Entonces es una clasificación bien interesante que hace
el investigador Jorge Yamamoto, de cómo poder clasificarnos a nosotros los peruanos. En gran parte de nuestra historia, también los regímenes han ido dejando elementos, pues, de cómo somos nosotros los peruanos, ¿no? Y aunque no lo crean, muchas veces el hecho mismo de que se da un desarrollo político a través de un régimen, con frustraciones o no, nos va dejando también en nosotros algunos elementos culturales. El velasquismo, por ejemplo, de alguna manera significó la ruptura de un sueño para mucha población, sobre todo de la zona andina y la población migrante, ¿no? La esperanza del mito de Incarrí, ¿no? Del regreso del Inca, Salvador Redentor de las clases pobres. Y entonces crea una serie de desconfianza en los gobernantes porque se sentían traicionados. Y lo mismo ocurre también con el régimen toledista, ¿no? Toledo de alguna manera para muchos migrantes reencarnaba a ese Inca que venía pues de alguna manera darle el valor a la población indígena, a la población de las zonas andinas, y no ocurrió ello. Entonces se sintieron de alguna manera frustrados. La frustración se convierte en un elemento idiosincrático que también que se va construyendo en nosotros, ¿no? Yo vengo sosteniendo hace tiempo que el régimen fujimorista, 10 años de gobierno fujimorista, también dejó algunos elementos idiosincráticos, ¿no? Que algunos de repente no lo consideran válido, pero yo vengo sosteniendo de que en esos 10 años los diversos factores de carácter social, la forma como se manejó los medios de comunicación, el estilo de ese gobierno y, en fin, diversos elementos, llevaron a que, por ejemplo, los elementos como el arribismo se convierten en parte de la idiosincrasia del peruano, ¿no? La movilidad social a cualquier costo, no interesa cómo, lo importante es alcanzar un estatus social más alto. Se convierte en una forma de vida del peruano. Por eso que muchas veces decimos, bueno, pues ya dale un sencillo, pero negocia para poder alcanzar algo. Todos roban, pero lo importante es que hagas obra. Empieza a convertirse en parte de nuestra forma de ser de nosotros. Entonces el arribismo, la movilidad social a cualquier costo, la hipocresía, ¿no? El cinismo como forma de vida, se convierte en parte de nuestra idiosincrasia. Es lamentable, pero algunos momentos la historia fue construyendo estos elementos idiosincráticos en nosotros, ¿no? En fin, hay muchos elementos que nosotros podríamos señalar de cómo somos los peruanos. Hay elementos positivos y hay elementos negativos. Pero lo importante es que reflexionemos sobre ellos, ¿no? Reflexionemos sobre ellos y cómo poder entender de que estos elementos se han ido desarrollando y construyendo a través de los diversos procesos de nuestra historia. Las etapas de la historia, los regímenes políticos, los momentos que hemos vivido en la historia. Por ejemplo, la década de los 80, 90, con una sociedad tan violenta que vivimos, nos llevó a nosotros a desarrollar mucho el sentido de la desconfianza, de la inseguridad, del temor, ¿no? El peruano temeroso era característico de esa etapa. Y sentíamos tanto temor que incluso no confiábamos ni siquiera en nuestras propias capacidades. Y eso, por ejemplo, tenemos que corregir, ¿no? Políticamente se reflejó también, pues, no solamente en la desconfianza, como yo he dicho hace un instante, sino que nuestra idiosincrasia reflejada en el campo político llevó a dos actitudes, ¿no? Primero, la amnesia política, en el sentido de que olvidamos rápidamente lo que pasó en un régimen anterior. Entonces, el gran la gran crisis de un gobierno o de un presidente luego se puede convertir en la gran esperanza de un segundo gobierno, ¿no? Porque los peruanos olvidamos rápidamente. Esa es la amnesia política, parte de la idiosincrasia en el campo político de nosotros los peruanos. Pero también la indiferencia. Somos tan indiferentes que nos gusta repetir las cosas que aparecen de alguna manera ya, permítanme utilizar el término, ya digeridas, ya desarrolladas. Y buscamos la información corta, aunque no tenga mucho análisis. Por eso que repetimos en las redes sociales lo que se encuentra de alguna manera ya detallada por otros, sin fundamento alguno. Simplemente repetimos algunos memes, repetimos algunos elementos muy simples y eso lo convertimos en nuestro propio criterio de análisis. Por eso que muchas veces cuando uno
trata de explicar con gran detalle, con gran fundamento, un problema de carácter social o político, no le damos importancia, pero sí le damos importancia a las cosas pequeñas fáciles de transmitir, ¿no? Nos encanta la cuestión superficial de los problemas. Eso se ha convertido en algo idiosincrático en nosotros los peruanos. No estamos tan preocupados por qué pasa en la política o en el deporte para poder entender y analizar los fundamentos de por qué estamos así, sino que nos interesa la parte superficial. Es mejor informarnos, si es que se puede decir informarnos, de manera muy superficial y eso repetirlo. Y eso lo transmitimos y eso lo difundimos y eso la gente lo consume fácilmente, lo asimila fácilmente. En cambio, las noticias fundamentadas, reflexionadas, cuestionadas, con un sentido crítico, no le damos importancia. Eso es otro elemento idiosincrático que tenemos que corregir nosotros los peruanos. Creo que con un país como el nuestro, con una enorme diversidad cultural, hay elementos, felizmente, soy optimista con respecto a ello, hay muchos elementos que nosotros podemos repotenciarlos para cambiar muchos aspectos de nuestras actitudes idiosincráticas, ¿no? Ya lo dije, la perseverancia, el esfuerzo como forma de ser del peruano, la solidaridad en momentos difíciles, lo hemos demostrado muchas veces, pero nos falta algo que justamente hay que desarrollarlo más, el creer en nosotros mismos, el confiar en nuestras propias capacidades. Creo que el día que alcancemos a desarrollar esa capacidad, estaremos construyendo una idiosincrasia superior y por lo tanto una cultura que nos permita amar lo nuestro y asumir nuestra identidad con orgullo.